Muy buenas tardes a todas las personas que me están acompañando esta tarde en esta sesión programada para hablar de la obra del poeta Aurelio Arturo. Vamos a dar algunos minutos para que la gente se pueda unir. Tuve unos percances para conectarme a las 4 en punto, pero yo creo que ya se van a ir uniendo poco a poco para poder conversar un poco sobre nuestro poeta insigne Aurelio Arturo. Eh, Quiero empezar leyendo algo sobre sus poemas. Sin duda alguna, pues su principal obra es Morada al Sur. Y vamos a entonces mientras la gente se une a esta conversación, a esta videoconferencia, voy a dar lectura a Morada al Sur. En las noches mestizas que subían de la hierba, jóvenes caballos, sombras curvas brillantes, estremecían la tierra con sus cascos de bronce. Negras estrellas sonreían en la sombra con dientes de oro. Después de entre grandes hojas salía lento el mundo. La noche, tierra siempre cubierta con pieles de soles. Reyes habían ardido, reinas blancas, blandas, sepultadas dentro de árboles, gemían aún en la espesura. Miraba el paisaje, sus ojos verdes, cándidos, una vaca sola, llena de grandes manchas, revolcada en las noches de luna, cuando la luna sesga, es como el pájaro toche en la rama, llamita, manzana de miel. El agua límpida de vastos cielos doméstica se arrulla, pero ya en la represa salta la bella fuerza, con majestad de vacada que rebasa los pastales, y un ala verde tímida levanta toda la llanura. El viento viene vestido de follajes, y se detiene y duda ante las puertas grandes, abiertas a las alas, a los patios, a los trojes, y se duerme en el viejo portal donde el silencio es un maduro gajo de fragantes nostalgias. Al mediodía la luz fluye de esa naranja en el centro del patio que barrieron los criados. El más viejo de ellos en el suelo sentado, su sueño mosca zumbante sobre su frente lenta. No todo era rudeza. Un áureo hilo de ensueños enredaba la pulpa de mis encantamientos. Y si al norte el viejo bosque tiene un tic-tac profundo, al sur el curvo viento trae franjas de aroma. Yo miro las montañas, sobre los largos muslos de la nodriza, el sueño me alarga los cabellos. Como se dan cuenta, es la primera parte de Morada al Sur, de una fuerza, sin duda alguna. Este libro, Morada al Sur, esta es una versión pues muy sencilla que tengo para lecturas en la colección de Norma de Cara y Sello. Sin duda alguna, Morada al Sur rompe la tradición de la poesía en Colombia. Vamos a hablar un poquito de Aurelio Arturo. Yo he dividido la charla en 5 tópicos. La idea es no extenderme tanto. Pero quiero en primer lugar darles unos datos biográficos. Sé que a veces pasa mucho con los grandes escritores, ¿no? Conocemos su obra, pero no conocemos quiénes fueron. Eso se debe a que estamos acostumbrados a que los grandes escritores se vuelvan mitos y los alejamos de la realidad, ¿no? De la concreción. Entonces, en primer lugar voy a hablar un poco de quién fue Aurelio Arturo, dónde nació, en unos datos biográficos. En segundo lugar voy a hablar de la importancia de su obra, en qué radica, ¿no? Realmente decir que su obra permite decir en Colombia un antes y un después de Aurelio Arturo. El tercer punto que voy a tratar, que está muy ligado con el primero, es hablar un poco sobre Aurelio Arturo editado. Esto en atención a que también se creó un mito que lo creó William Ospina. No creo que intencionalmente, pues William Ospina es un gran escritor y una gran persona. Pero de pronto en esa época, ahora vamos a ver por qué creó el mito de que Aurelio Arturo no era conocido y vamos a desmitificar eso. Después vamos a leer de manera muy gruesa, hablar sobre el primer Aurelio Arturo, que es como yo llamo, Aurelio Arturo social, muy poco estudiado, muy poco analizado, que para mí
permite entender un poco no solamente al poeta, sino el contexto social en donde crece intelectualmente Aurelio Arturo. Y finalmente algunas simbologías e impresiones de Aurelio Arturo, citando a algunos autores que lo han recogido. Entonces diré, pues en primer lugar, bueno, agradecer nuevamente a las personas que están conectadas, a todos los amigos de Colombia, sé que también están conectados de otros países, les agradezco, a mi amiga Estela Estrada Mosquera, que está trasnochando desde España, un abrazo bien grande, gracias por estar atentos a esta sencilla charla que nos invoca a ese poeta, que se volvió también un poeta de cliché, porque todos no sabemos el verso de que el verde es de todos los colores, ¿no? Pero Aurelio es mucho más que eso. Bueno, decir que Aurelio Arturo nació en la Unión Nariño en 1906, es decir, iniciando el siglo XX. La Unión Nariño es un pueblo ubicado al norte del departamento, frontera con Cauca, de tal manera que su relacionamiento ha sido más con el departamento del Cauca, con Popayán, que con el centro o el sur del departamento. Él nació allá, en la Unión. Sus padres pues eran hacendados, digamos, era una familia acomodada económicamente, ¿no? Habían tenido posibilidad de tener acceso a, por lo menos a una biblioteca, a estudio, ¿no? A un piano, a tener algunas fincas. Entonces Aurelio Arturo se crea en un medio realmente, digamos, económicamente estable y con una apertura al mundo, ¿no? Eso le permitía los libros, la música, el tener un piano, ¿no? Recordemos que en la Unión hubo familias muy adineradas, pero no solamente el dinero, sino que muy avesadas con la cultura. Entonces, interesante que Aurelio Arturo se haya movido. Además, es una tierra cafetera y el café va a marcar de una u otra manera los territorios, ¿no? Porque desde 1902, las dos primeras décadas en Colombia, el café empieza a ser un producto ya nacional. Inicialmente, Aurelio Arturo va a la escuela de la Unión. Su madre muere cuando él es muy joven, muy niño, y de tal manera que su padre, para que adquiera una mejor educación, lo manda al colegio Francisco Javier de la ciudad de Pasto. La vez pasada les había dicho que este colegio sería interesante hacer un estudio sobre el colegio hoy javeriano de Pasto, ¿no? Porque grandes escritores han salido de allá y corresponden a esa época. Hablamos del Cías Martán Góngora, de Florentino Bustos y de Aurelio Arturo, entre muchos otros, pues, ¿no? Bueno, allá estudia en el Javeriano. Parece ser que sus primeras obras los publican en la revista del Colegio Javeriano, pero pues son poemas muy incipientes de un adolescente, ¿no? Posteriormente su padre lo envía a Bogotá a que termine su bachillerato y lo termina en la Quinta de Mutis, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Que haya estudiado ahí ya da a entender un poco, pues los que conocemos el contexto de la nación, del centralismo en la educación, ¿no? Del Colegio del Rosario, sobre todo, educación, aunque es una universidad, pues laica, pero la educación es religiosa, el solo nombre, pues lo está diciendo todo, ¿no? Y dirigida durante muchos años por la curia, por sacerdotes muy ilustres, ¿no? Pero pues no deja de tener la connotación religiosa. Posteriormente, Aurelio Arturo, cuando ya se gradúa de bachiller, ingresa a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Esto es bien importante, sobre todo cuando entremos al tópico de Aurelio Arturo social, porque todos sabemos que que la Universidad Externado de Colombia, el solo nombre da una idea de lo que se quería en la educación universitaria en las dos primeras décadas del siglo XX, que era una apertura, ya no era el internado de la Quinta de Mutis o del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, sino que era un externado, abrirse al mundo. Y las ideas que se movían ahí eran las ideas liberales, ¿no? En esa misma época se funda la Universidad Libre, ¿no? En 1923, y se cierra el externado, entonces los estudiantes se van a la Libre, a la Nacional, bueno. Entonces, Aurelio Arturo vive un poco ese proceso de la educación en Colombia, de las ideas liberales, las ideas socialistas que estaban llegando, ¿no? En este periodo es importante porque en 1926 Aurelio Arturo ya publica los primeros poemas, digamos, no los de adolescente que había publicado en el Colegio Javeriano, sino con mucho más hondura. Y finalmente en el año 1928, es decir, cuando Aurelio Arturo tiene
22 años, ya publica sus primeros libros en el suplemento literario ilustrado de la ciudad de Bogotá, ¿no? En el periódico El Tiempo. Aparecen sus poemas Noche Oscura, El Grito de las Antorchas. La revista Vela publica Vendetta y Más Capa Roja. Y bueno, entonces ya es un poeta que se está dando a conocer, ¿no? Desde 1928, cuando él tiene 22 años. Al año siguiente sigue publicando. Esto es importante, parece que fuese no tan importante, pues es importante en la medida de que da a entender que desde temprana edad Aurelio Arturo ya tuvo la intención de publicar. Y bueno, entonces Aurelio Arturo empieza a escribir, empieza a hacerse conocer. Quizá las publicaciones más importantes que hace, además de las que ya he dicho, son las que publica en el suplemento literario del País de Cali. Disculpen, del País de Bogotá. Es que muchos confunden el País de Cali con el de Bogotá. Aurelio Arturo publica en el País de Bogotá, porque el de Cali se funda en 1950, faltaba mucho tiempo todavía. Entonces es importante porque ese suplemento literario lo dirigía Rafael Maya, el gran poeta caucano, pues no. Después, digamos que de Julio Flores, Rafael Maya se había encumbrado, era la figura cimera de las letras colombianas en la poesía, y Aurelio Arturo publica ahí. Aunque realmente Rafael Maya hace una sencilla nota de la obra de Arturo, ¿no? Obviamente, la voz poética de Arturo ya era diferente a la de Rafael Maya, que era más conservador, más tradicional, ¿no? Entonces, esa ruptura hace que lo publique, pero no haya una gran atención. Aunque sí haya atención de parte de los lectores. Bueno, después Aurelio Arturo sigue publicando. Se gradúa de abogado. No sé qué pasó realmente, pero dejó un buen tiempo. Se gradúa de abogado después de unos 10 años de haber iniciado la carrera. No porque sea mal estudiante, al contrario, fue muy bueno, ¿no? Yo tengo un estudio que publicó el Externado de Colombia cuando se hizo la restauración de su diploma, y se encuentra que fue un buen estudiante, pero quizá las obligaciones, empezó a trabajar, no sé, dejó la universidad y se graduó, no tardíamente, pero sí dejó pasar un buen tiempo. Bueno, sigue publicando en diferentes revistas. Finalmente también es algo que poco se conoce, y es la vida pública de Aurelio Arturo, o su vida laboral, ¿no? Aurelio Arturo fue un abogado que realmente se dedicó de lleno a su profesión. Alcanzó a ocupar puestos muy importantes, ¿no? Fue agregado de la embajada de Estados Unidos. Fue agregado, también trabajó en la embajada de Colombia en Washington. Y tuvo diferentes cargos, ¿no? Inclusive yo, dentro de los rescates que hago, porque a mí me gusta mucho como los datos curiosos, su vida profesional pues la ejerció, llegó a la más alto cargo, que es ser magistrado. Fue magistrado del Tribunal de Pasto, magistrado del Tribunal de Popayán. Ocupó cargos importantes en el Ministerio de Trabajo acá en Bogotá. Y datos curiosos que yo encuentro es, por ejemplo, que en 1947... cuando participa en la revista Voces del Mundo, ya Aurelio Arturo ya en 1947 era conocido. Ya había publicado en muchas revistas de Colombia, ¿no? Y en ese año estaba de gobernador el doctor Pedro Eliseo Cruz, y lo nombra secretario privado. Eso es algo que yo encontré un dato, creo que no está en ninguna bibliografía. Y lo más curioso es que al año siguiente, en 1949... Aurelio Arturo es designado administrador general del Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Bogotá. Eso no aparece tampoco en ninguna bibliografía, son datos que yo voy encontrando, y que no sé si Gilberto Arturo me está escuchando. Ojalá después yo le comparto esta conferencia. Gilberto pues es su hijo, fue su secretario, porque estos son daticos que de pronto pues no dicen gran cosa, pero dan a entender un poco cómo fue la vida de este gran poeta colombiano, ¿no? En 1950 trabaja en la sección de traductores de la Embajada de Estados Unidos, y viaja de Bogotá a Washington en un programa de intercambio. Esto es bien importante porque Aurelio Arturo ya sabía el inglés, obviamente, porque era un traductor, y se va a Washington, y en Washington conoce la obra de grandes escritores y de grandes poetas
que no, digamos que no lo van a marcar, porque ya en 1950 Aurelio Arturo ya rondaba los 40 y pico de años, los 44 años. Pero sí van a hacer que él le preste mucha atención a la literatura que se hacía ya en Estados Unidos, que era pues el país más importante, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el orden económico, en el orden político. Sigue en 1951, regresa al país y sus poemas son publicados en el cuadernillo de poesía colombiana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. En 1954 se traslada a Pasto como magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño. Esta época es una época bien bonita de él, porque estaban de magistrados Aurelio Arturo, estaba de magistrado, creo que Guillermo Payán Archer, también abogado, estaba Guillermo Edmundo Chávez también, el autor de Chambó y de Oro de Lámparas, y trabajaban pues Aurelio Arturo en el Tribunal Contencioso Administrativo, ¿no? La anécdota es que alguna vez alguien fue, uno de estos poetas pues cachacos famosos, fue a buscar a Aurelio Arturo, y cuando salió de la reunión dijo, no, pues que este es el tribunal, no es el Tribunal Contencioso Administrativo, sino el Tribunal Delicioso Contemplativo, porque todos eran poetas, ¿no? Bueno, finalmente vuelve a Bogotá. Desde 1956 Bogotá fue realmente la ciudad donde él más vivió, ¿no? Aparte de su niñez, pues vivió en La Unión, vivió en Pasto, pero Bogotá es la ciudad donde más vivió. Tiene dos regresos esporádicos a Pasto. Una cuando es elegido diputado, fue presidente de la Asamblea del Departamento de Nariño y tuvo que vivir allá. Regresa a Bogotá y cuando lo nombran magistrado en Pasto debe volver. Son 2 periodos. Y también vivió un año en Popayán, pero el resto de su vida realmente fue bogotano, ¿no? Eso yo lo manejo en un ensayo que está publicado, que se llama Aurelio Arturo en la voz de las cosas, y uno de los capítulos se llama Aurelio Arturo citadino entre citadino y campesino. Es decir, hablo un poco de la vida rural y la vida urbana que él tuvo acá en la ciudad de Bogotá, ¿no? En 1900, bueno, sus obras van siendo publicadas. Ya en 1964 se publica su obra Morada al Sur, ¿sí? Y tiene un gran reconocimiento ya. Algunos poemas habían sido publicados por la Universidad Nacional de Colombia antes. El profesor Arbeláez le había publicado, le había hecho unas reseñas bien importantes. Y pues que publique Morada al Sur en 1963 es la primera edición. Y ya, ¿no? Aurelio Arturo rompe totalmente con el esquema de la poesía porque era un poeta inclasificable. Ahora lo vamos a ver más adelante. Estos daticos que yo los doy acá los doy ligeros porque son simplemente para que vean un poco cómo fue la vida de Aurelio Arturo, ¿no? En 1969 se jubila ya de su vida pública y se dedica a corregir sus poemas, ¿no? Y también hacer algunas traducciones de otros poetas, entre otros de Constantino Cavafis, ¿no? Yo también, dentro de las curiosidades que encuentro, en 1948 encontré una traducción que él hizo de un texto de James Joyce. Entonces, curioso, ¿no? Porque estos daticos dan a entender la capacidad, pues, de lectora que tenía Aurelio Arturo, y además en el idioma original, ¿no? En el inglés, leer a Joyce, algunas entrevistas que le habían hecho y él las traduce. Una cosa que la vamos a publicar, esto es algo inédito, nadie lo había encontrado esta traducción de Joyce y yo la tengo, entonces estamos viendo cómo hacemos para publicarla, porque sí sería bien bonito hacerla, ¿no? Se dedica entonces desde 1969 a su obra. En 1970 publica Sequía en la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En 1973 forma parte del comité editorial de la revista Golpe de Dados. Ahora la vamos a ver un poquito más. Yo tengo el número 1. Es esta. Una revista muy importante. Ahora la vamos a ver, ¿no? Esto lo conseguí en la calle por 1,000 pesos. Y importante que Aurelio Arturo esté acompañando un proyecto editorial de poetas jóvenes, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y finalmente, pues en 1974 es un año
de elogios. Bueno, Aurelio Arturo en el 64 ya había ganado el Premio Nacional de Poesía Guillermo Valencia, ¿no? Por su libro Morada al Sur. En el 74, la Asamblea de Nariño le quiere rendir un homenaje a algunos nariñenses que se habían destacado, ¿no? En diferentes campos, entre otros Aurelio Arturo, Vicente Pérez Silva, nuestro amigo, ¿no? Creo que también al maestro Ignacio Rodríguez Guerrero se le hacía un homenaje, y también la Universidad de Nariño le otorgó el doctorado honoris causa. Sin embargo, Aurelio Arturo no aceptó ese doctorado, y bueno, y finalmente Aurelio Arturo fallece en ese año, ¿no? En 1974. Este panorama brochazo que he dado de la vida de él, me disculpan lo desparpajado de pronto, pero da a entender un poco su vida, ¿no? Su vida familiar, según los que han rastreado esos datos, y un poco hablando con Gilberto, con el hijo, pues Aurelio Arturo rompe con el esquema de todos los poetas, ¿no? Era el poeta taciturno, el poeta callado, no era el poeta que buscaba los grandes premios o los elogios, era un poeta más bien consagrado, con una obra más bien corta, ¿no? Corta en el sentido de lo que él escribió en obra, porque su obra es universal, es gigante. Pero pues Morada al Sur no pasa de 34 poemas, ¿no? Un libro realmente pequeño. Y hace que muchos de los poetas que tenían ese imaginario del gran poeta bohemio, al estilo de León de Grave, ¿no? O del poeta vuelto ícono como Eduardo Carranza, ¿no? Entonces, ese imaginario Aurelio Arturo rompe totalmente con esto. Dicen que era muy parco al hablar, que no le gustaba mucho hablar, escasamente decía lo que tenía que decir, no le gustaba hablar de poesía. Yo les conté tal vez que en otra charla, que cuando se reunieron con él para Golpe de Dados, algunos poetas se reunieron con él, poetas jóvenes, y le hicieron la pregunta de qué era la poesía. Y Aurelio Arturo les preguntó de que no le pregunten eso porque él lo que sabe es de derecho y no de poesía. Imagínense eso, ¿no? Hay una humildad, hay una sencillez también, ¿no? La parquedad de su vida, ¿no? De muy pocos amigos, pues amigos de él realmente, Fernando Charri Lara, el gran poeta, su amigo, ¿no? Con él como que sí se tomaban sus tragos y salían a farrear y bueno, la vida bohemia un poco, pero no más. Y también Vicente Pérez Silva, amigo personal de Aurelio Arturo, hasta el punto de que cuando Vicente Pérez Silva se gradúa de abogado, el primer cargo que tiene, pues se lo da en el Ministerio de Trabajo, se lo da Aurelio Arturo, donde trabajaba, ¿no? Entonces, también un poeta que no le gustaba la prensa, que no le gustaba en esa época salir mucho, pues con sus entrevistas en los periódicos, pero sí le gustaba publicar. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante, porque desde 1927 está publicando en muchos periódicos y revistas de Colombia. También yo, dentro de los descubrimientos que hago, porque se ha escrito mucho sobre Aurelio Arturo, hay tesis de grado, de doctorados, los que usted quiera sobre Aurelio Arturo, ¿no? Claro, se centran un poco más en el análisis de la obra y eso está bien, pero también los detalles a veces le permiten a uno entender quién fue el hombre. Entonces Aurelio Arturo sí publicó en muchas revistas, fue un poeta elogiado y conocido, y también desde luego poeta envidiado, ¿no? Hay que decirlo. En todo círculo social surgen las envidias. Parece ser que Rafael Maya le tenía cierta inquina porque se dio cuenta que lo había superado, pues con 5 poemas había superado la obra de Maya. Y también parece ser que Eduardo Carranza le guardaba cierta inquina porque Eduardo Carranza sí era el que le gustaba ir de pueblo en pueblo, estuvo en Ipiales, allá llegó a la Casa de la Cultura, ¿no? Y así en muchos pueblos, y le gustaban los elogios, y le gustaba que le hicieran sus agasajos, y era el poeta nacional. Aurelio Arturo no le gustaba eso, pero sí le gustaba publicar su obra. Otra cosa bien importante de Aurelio Arturo es saber que su obra, que es tan corta, pero es perfecta. Entonces, él para poder publicar un poema se demoraba 4 o 5 años. Él lo tenía en la cabeza, y en la cabeza iba rondando lo que él quería decir. Y lo iba escribiendo, lo pulía,
lo volvía a escribir, seguía rondando en la cabeza hasta que terminaba una obra, ¿no? De tal manera que pues que su obra es hecha con filigrana, muy exquisita, ¿no? La palabra arturiana es bellísima. Yo me voy a permitir leer, antes de seguir, pues un segundo poema. Las personas que llegaron, que se conectaron después, yo ya leí la primera parte de Morada al Sur, pero voy a leer otro poema. Le voy a leer de Morada al Sur el poema Clima, para que vean un poquito lo que yo estoy diciendo, cómo es esa palabra tan linda y tan de filigrana, ¿no? Clima. Este verde poema, hoja por hoja, lo mece un viento fértil, suroeste. Este poema es un país que sueña, nube de luz y brisa de hojas verdes. Tumbos del agua, piedras, nubes, hojas, y un soplo ágil en todo, son el canto. Palmas había, palmas y las brisas y una luz como espada por el ámbito. El viento fiel que mece mi poema, el viento fiel que la canción impele, hojas meció, nubes meció, contento de mecer nubes blancas y hojas verdes. Yo soy la voz que al viento dio canciones puras en el oeste de mis nubes. Mi corazón en toda palma, roto dátil, hundió los horizontes múltiples. Y en mi país, apacentando nubes, puse en el sur mi corazón, y al norte, cual dos aves rapaces, persiguieron mis ojos el rebaño de horizontes. La vida es bella, de una mano, dedos tímidos al formar el frágil vaso de tu canción, lo colmes de tu gozo, de tus escondidas mieles, de tu llanto. Este verde poema, hoja por hoja, lo mece un viento fértil, un esbelto viento que amó del sur hierbas y cielos. Este poema es el país del viento. Bajo un cielo de espadas, tierra oscura, árboles verdes, verde algarabía de las hojas menudas, y el moroso viento mueve las hojas y los días. Dance el viento y la verde lontananzas, me llamen con recónditos rumores, dócil mujer, de miel henchido el seno, amo bajo las palmas mis canciones, ¿no? Se dan cuenta la profundidad de Aurelio Arturo. Es un poeta sin duda alguna, pues no en vano la UNESCO lo declaró el poeta del siglo XX, ¿no? Y el poeta conocido por tantos. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a la segunda parte de esta charla que corresponde al tema que yo llamo Aurelio Arturo editado. Quiero leer un pedacito de lo que dice William Ospina para que vean de dónde surge ese mito. Dice así, y después vuelvo a William Ospina, en este libro que se llama 4 ensayos sobre la poesía de Aurelio Arturo, donde se publican el ganador y los 3 finalistas del concurso de poesía, ¿no? Dice así William Ospina: en 1974 Aurelio Arturo murió, víctima de la rotura de un aneurisma. Desconocido por su pueblo, sigue siendo lo que fue en su vida, el más anónimo, el menos editado y el más importante de los poetas de Colombia. Ya se encargarán los años y sus hombres de descubrir esa voz que ha cantado de tal manera nuestro país y nuestros destinos. Ya se encargará el tiempo de revelarnos a todos cuál es el lugar de este hombre en la gran historia. Y este pedacito con el que termina su ensayo William Ospina creó un mito. Y el mito es creer que Aurelio Arturo era un desconocido por su pueblo. Pues de pronto la connotación de pueblo tiene muchos significados, ¿no? Claro, Aurelio Arturo se mueve en una poesía que es una poesía, digamos, de intelectuales y de élite, ¿no? Se movió con las grandes figuras de la poesía colombiana, desde luego. Se codeaba con Álvaro Mutis, con Fernando Charrilara, con León de Grave. Estaba dentro de ese nivel, digamos, ¿no? De los grandes poetas. Entonces cuando William Ospina dice pueblo, pues no sé si hace referencia al pueblo llano, a nosotros los del pueblo llano, o a Nariño,
no sé a qué hace colación. De todas maneras, eso ha marcado un mito, y es decir que Aurelio Arturo no fue publicado y no fue conocido, ¿no? Yo cuando les leí ya un poco la biografía de él, ya se dan cuenta que desde 1927 está publicando, y además no está publicando como uno. Pues yo, mis primeros poemas son en las revistas o periódicos de los colegios, donde ni uno se leía. Pues uno se había publicado, pero ni uno se leía. Aurelio Arturo ya a sus 22 años está publicando en los principales periódicos de Colombia, que estaban acá en Bogotá. Entonces ya estaba publicando en el diario El Tiempo y El Espectador, en La República y en El País de Bogotá, que son los grandes periódicos. Entonces yo sí ahí pues no estoy de acuerdo con William Ospina. Si desde 1927 está publicando, yo creo que no hay año desde 1927 donde no aparezca un poema de Aurelio Arturo en un gran periódico o en una gran revista. Inclusive publicado pues por la Universidad Externado de Colombia y la Nacional y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que han sido los grandes centros educativos sin duda alguna del país. Entonces ya era un poeta conocido, ¿no? Por lo menos yo hablo de la Universidad Nacional, que es mi alma mater. Pues la Nacional, todos han sido buenos lectores. Allá los estudiantes son muy buenos lectores, y al contrario, uno quiere es que publiquen más para leer más. Entonces, si él publicó en la década de los 40 en la Nacional, es porque ya había un querer y un gusto por Aurelio Arturo, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto que dice William Ospina. En cuanto a Nariño, es otra cosa. No sé hasta qué punto, ¿no? Su obra haya sido conocida ya. Yo la primera referencia que encuentro de Aurelio Arturo es en el extenso prólogo que hace Víctor Sánchez Montenegro en el libro de poemas de Teófilo Albán Ramos. Ahí hay una anotación de Aurelio Arturo en donde dice que Aurelio Arturo era un poeta de una voz nueva y que con seguridad iba a descollar en la literatura colombiana, de tal manera que Víctor Sánchez Montenegro no se equivocó. De resto, en las antologías de 1974 para atrás no aparece Aurelio Arturo en la literatura nariñense, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó ahí? El ensimismamiento de la ciudad de Pasto, la endogamia de la ciudad de Pasto tal vez no permitió que llegaran esas nuevas voces, ¿no? Y curioso, porque Aurelio Arturo pues era muy amigo de Guillermo Edmundo Chávez, de Ignacio Rodríguez Guerrero, ¿no? Entonces sí me parece curioso que en Nariño no se lo conozca muy bien. Bueno, entonces William Ospina dice que es poco conocido. Yo demuestro que no, ¿no? El Ministerio de Educación publicó el libro Morada al Sur, donde aparecen 14 poemas en 1963. Y en 1964 es el premio Guillermo Valencia. Pero ya antes había publicado, ¿no? Les voy a leer un listado así muy corto de dónde había publicado Aurelio Arturo. En el suplemento literario ilustrado, que era donde escribían los grandes escritores de la época como Francisco de Paula Rendón, Carlos R. Restrepo, que fue presidente de la República, Baldomero Sanín Cano, que es una de las figuras cimeras del liberalismo colombiano, don Tomás Carrasquilla, el gran escritor, pues, ¿no? F. Gómez, Luis Tejada, Armando Solano, Luis Eduardo Nieto Caballero, es decir, Lenc, José Vicente Combrisa, Alberto Lleras Camargo, Rafael Maya, y las caricaturas del suplemento literario las hacía Augusto Rendón. Entonces, inclusive, pues Rendón hizo dos caricaturas de Aurelio Arturo. Entonces se dan cuenta que Aurelio Arturo no es un desconocido, ¿no? La revista de la universidad, la revista Universidad, fue fundada en 1921. Ahí publican Carlos Pellicer, Rafael López, José Vasconcelos, Luis López de Mesa, entre otros, y ahí está publicando Aurelio Arturo. En 1928, cuando publican las lecturas dominicales del Tiempo, publica algunos de sus poemas, y en 1929 existía una gran revista en Bogotá. Yo tengo algunos numeritos de la revista El Gráfico, una revista muy bella, con ilustraciones, con unas viñetas bellísimas, y Aurelio Arturo ya publica en 1929 en El Gráfico. Entonces se dan cuenta que desde temprana edad, es decir, cuando Aurelio Arturo en 1928 tenía 24 años,
22 años, ya está publicando al lado de los grandes hombres de las letras colombianas. Después publica también en la revista Cervantes de Manizales, en la Crónica Literaria, en el suplemento del País de Bogotá, dirigido por Rafael Maya, en la revista de América, en la revista Pan también muy exclusiva, muy bella, con unas ediciones bellísimas. En la revista Pan no solamente publicaba Aurelio Arturo, sino también de nariñenses. He encontrado textos de Alfonso Alexander y de Víctor Sánchez Montenegro, entre otros, ¿no? Publica en la revista de Indias, en los cuadernillos de poesía colombiana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la revista Letras y Artes en Espiral, en Golpe de Dados, en Eco, y en fin, en una cantidad de revistas que ustedes no se imaginan, ¿no? En 1943 la Universidad Nacional de Colombia publica en la revista trimensal de Cultura Moderna parte de Morada al Sur, y que será la base para que en 1963 se publique el Ministerio de Educación la obra completa, ¿no? Como les dije, dentro de los descubrimientos que yo hago, tengo uno de 1948 en Colombia. Recuerden que en el 48 es el asesinato de Gaitán y estamos en plena violencia partidista. Entonces la prensa era así. Había prensa liberal y prensa conservadora, ¿no? Pues para citar unos, la prensa liberal, El Espectador, El Tiempo, ¿no? La prensa conservadora, pues El Siglo, que nada más ni nada menos, ¿no? En cabeza de Laureano Gómez y de Mariano Ospina Pérez. Pero también existían otros periódicos más pequeños, ¿no? Como Avanzada y otros periódicos de extrema derecha, y yo encontré en uno de estos periódicos, en 1948, una publicación, no solamente de 5 poemas de Aurelio Arturo, sino ilustrados. Entonces eso da a entender que no solamente era una tendencia política, sino que realmente era una tendencia de apreciación literaria la que ya emanaba Aurelio Arturo acá en Bogotá, por lo menos, y en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, me permiten un momentico. Les dije también ya que publicó, que yo encontré la traducción que hizo de un texto de James Joyce, importante, ¿no? Él tradujo algunos poemas del inglés, pero este texto se llama así: El amigo James Joyce, escrito por el autor norteamericano Eugene Jolas y traducido en 1948 por Aurelio Arturo y publicado en un periódico capitalino, ¿no? Curioso, es un texto bien interesante ese de James Joyce. Además, pues a mí me ha llamado la atención porque estoy encartado leyendo el Ulises, que es una obra, no es pesada, es que es, no sé, no me ha gustado el Ulises, pero lo voy a terminar, ¿no? Es una obra bien compleja, pues es demasiado compleja. No sé qué estaría pensando James Joyce cuando la escribió. Entonces, interesante que Aurelio Arturo haya hecho esta traducción que le permite a uno entender, pues, qué es lo que busca James Joyce, ¿no? Bueno, de tal manera que Aurelio Arturo, entonces, como han visto, es un poeta conocido y editado realmente. No es el ilustre desconocido como quizá no lo quiso hacer entender William Ospina. Bueno, imposible pues no hablar de Aurelio Arturo y no seguir leyendo sus poemas, ¿no? Voy a leer otro que es uno de los poemas bellísimos de él. Estoy leyendo únicamente Morada al Sur. Más adelante vamos a hablar ya de otros poemas, ¿no? Les voy a leer La Rapsodia de Saulo. Y además este poema tiene una anécdota, ¿no? Todas esas anécdotas que yo les cuento los escucho de voz de mi amigo y maestro Vicente Pérez Silva, que él es el mago, pues, para encontrar las anécdotas, ¿no? Este poema, Rapsodia de Saulo, ahora les cuento la anécdota. Dice así el poema: trabajar era bueno en el sur, cortar los árboles, hacer canoas de los troncos, ir por los ríos en el sur, decir canciones era bueno, trabajar entre ricas maderas. Un hombre de la riba, unas manos hábiles,
Un hombre de ágiles remos por el río opulento me habló de las maderas balsámicas, de sus efluvios. Un hombre viejo en el sur contando historias. Trabajar era bueno. Sobre troncos la vida, sobre la espuma, cantando las crecientes. Trabajar, un pretexto para no irse del río, para ser también el río, el rumor de la orilla. Juan Gálvez, José Narváez, Pío V Sierra, como robles entre robles. Era grato con vosotros cantar o maldecir, en los bosques abatir a vasillas como hojas del cielo. Y Pablo Garcés, Julio Balcázar, los Ulloas, tantos que allí se esforzaban entre días. Trajimos sin pensarlo en el habla los valles, los ríos, su resbalante rumor abriendo noches. Un silencio que picotean los verdes paisajes, un silencio cruzando por un ave delgada como hoja. Mas los que no volvieron viven más hondamente. Los muertos viven en nuestras canciones. Trabajar. Ese río me baña el corazón. En el sur vi rebaños de nubes y mujeres más leves que esa brisa que mece la siesta de los árboles. Puede ser, os lo juro, era en el bello sur. Grata fue la rudeza, y las blancas aldeas tenían tan suaves brisas, pueblecillos de oro, pueblecillos de río. En sus umbrales las mujeres sabían sonreír y dar un beso. Grata fue la rudeza y ese hálito de hombría y de resinas. Me llena el corazón de luz de un suave rostro y un dulce nombre que en mi ruta cayó como una rosa. Aldea, paloma de mi hombro, yo que silbé por los caminos, yo que canté, un hombre rudo buscará tus helechos, acariciaré tu trenza oscura. Un hombre bronco, tus perros lamerán otra vez mis manos toscas. Yo que canté por los caminos, un hombre a la orilla, un hombre de ligeras canoas por los ríos salvajes. Bellísima, ¿no? La rapsodia de Saulo, me permiten. Poemas de una hondura, ¿no? Y claro, cuando ustedes ya, la mayoría han leído, ¿no? Las obras arturianas, para los que no se dan cuenta el tono que maneja Aurelio Arturo, de tal manera que cuando el ser humano es dado a clasificar todo, absolutamente todo lo clasificamos, ¿no? Por eso existen los libros, pues, porque clasifican ideas. Y los intelectuales que clasifican también a los poetas, entonces los meten en los grupos. Entonces en Colombia existen los nuevos, los piedracelistas, ¿no? Entre otros grupos, y Aurelio Arturo no encaja en ninguno de estos grupos, ¿no? Es bien curioso, porque Aurelio Arturo es una voz nueva. Claro, entonces a veces uno encuentra textos y dicen él perteneció al grupo de los nuevos, o a los piedracelistas, pero obedece más esa clasificación arturiana a la amistad que él tuvo con esos poetas, ¿no? Pero realmente no está clasificado, es inclasificable, el poeta inclasificable. Es que ustedes lo oyen, ese tono es diferente muy diferente al de los, pues, digamos, de los poetas de la gruta simbólica, ¿no? Nada que ver con Julio Flores, ni siquiera con Eduardo Carranza, que es un poeta más contemporáneo, ¿no? Su voz es única dentro de la estela de la poesía colombiana. Y también yo les hablaba un poquito del tercer tema, me quiero meter a este tercer tema, que es el Aurelio Arturo social. ¿Por qué me gusta? Porque sin duda alguna, uno cuando es escritor es hijo de los tiempos, ¿no? Entonces uno escribe lo que le impacta de sus tiempos, o de las apreciaciones que uno tiene de otros tiempos, pero en un momento determinado. Entonces, claro, cuando yo voy a escribir lo que pasó en la independencia hace 200 años, es mi mirada desde el siglo XXI, con lo que yo he leído y con lo que yo sé desde el siglo XXI a una mirada del siglo XIX. Entonces, a mí me gusta esta temática, esta parte de mi ensayo. Bueno, yo estoy terminando un libro sobre Aurelio Arturo y esta parte Aurelio Arturo social no está dada a conocer. La parte anterior, la de Aurelio Arturo editado,
Y tuve la oportunidad de darlo a conocer en Pasto gracias a Marielita Guerrero de la Fundación Quilcay, que me invitó, y allá llevé mi colección de libros arturianos y los expusimos, y también en la Santo Tomás de Bogotá. Pero esta parte del Aurelio Arturo Social no está publicada. Sí me gustaría después publicarla, ¿no? Y compartirla un poquito, porque ¿qué hago yo? Yo me meto a analizar los primeros poemas que escribe Aurelio Arturo, que son los de su primera época, los de la Universidad Externado de Colombia. Y claro, entonces todos sabemos que en Colombia, en los años 20, está viviendo un cambio social. En primer lugar, estaba llegando a su fin la hegemonía conservadora, ¿no? La constitución del 86 era una constitución conservadora, católica, que firmó un concordato con la iglesia. Entonces acá era prohibido pertenecer a otra iglesia, era prohibido pensar diferente. Y en esa época aparece la Universidad Externado y la Libre de Colombia, que van a romper los modelos tradicionales de la educación. Entonces, que Aurelio Arturo haya estudiado ahí, pues da pie a entender que él conoció esas ideas que se movían ahí. Además, las ideas socialistas ya estaban pululando en el país, ¿no? Más en esas universidades de librepensadores. Entonces Aurelio Arturo conocía eso. Ya en Bogotá se habían dado algunos movimientos. Recordemos que en esos años 20 se da en Córdoba los famosos encuentros de estudiantes universitarios latinoamericanos. Y de parte de Colombia había ido, entre otros, Germán Arciniegas. En 1928 muere el ipialeño Gonzalo Bravo Pérez frente a las protestas que se hacían frente al gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez. Y a Aurelio Arturo le tocó vivir eso. Le tocó ver cómo Bogotá marchó 30.000 personas para enterrar al ipialeño Gonzalo Bravo Pérez, el primer mártir estudiantil de Colombia, ¿no? Por eso el 6 de junio se celebra el Día del Estudiante Colombiano. Y a Aurelio Arturo le tocó vivir eso, le tocó vivir las protestas que se hacían por las masacres de las bananeras que el Estado negaba. Entonces, claro, Aurelio Arturo vive de eso, es lo que es el caldo de cultivo que le tocó diariamente. Y yo estos primeros poemas los analizo así, ligados al pensamiento liberal que se vivía en la época. Les voy a leer un poema para que vean la diferencia con los poemas que les acabé de leer, pero para que también entiendan un poco cómo el poeta es hijo de sus tiempos y obedece entonces al contexto social que se movía en 1924 hasta 1930. Les voy a leer la balada de la Guerra Civil. Y dice así: y marchan con tanto alborozo los mozos que hasta ayer labraban la tierra, que es preciso preguntar si van a una fiesta, pero van a la guerra que ha parecido violenta como la juventud. A la guerra, con los cabellos al viento marchan, y el viento no es sino la prolongación de sus cabelleras en turbulencia. Es un desfile de llamas negras, esas y las que se desprenden de los cuellos de los caballos. Van formando el vasto incendio, los grupos de caballos, cuellos y patas tendidos, no son sino líneas horizontales que huyen en manchones. A la roja, la guerra cubrió la comarca. Oíd ahora la vasta sinfonía de los cañones tendidos. Escuchad la sorda sinfonía perezosa. Son los pianos bélicos, son los elefantes metálicos que combaten. Cada palabra suya es como un pelotón de banderas lanzadas, y los hombres muerden el polvo entre el estruendo. Pensad también en las aldeas abandonadas a la noche, mientras los hombres se odian. Pensad en las aldeas llenas de clamores, donde hay tantas lámparas y tantas mujeres a la orilla del sueño. Pensad en la noche, las noches de lluvia, y cuando el viento y la lluvia danzan desenfadadamente, igual que un vagabundo y una cortesana. Sobre los cuerpos de los guerreros, esas mujeres están solas,
y están desnudas en sus blancos lechos. A la roja, la guerra cubrió la comarca. Allá van, durante los días, pelotones de nubes de oro se arrastran por la tierra velozmente, a lo lejos. Nubes que levantan las cabalgatas y que traen copiosas lluvias de sudores de colores ocre, de olor de energía y de mocedad. Tras las nubes doradas, otras de color gris se levantaron en la tierra, entre el tronar de las bocas de acero que hablan fuego. Y llega la trompeta artificial de relámpagos sanguinolientos. Entonces la bandera no es roja guacamaya que ondula delante de los escuadrones. Es un palpitar invisible. Lo están tejiendo los gritos y los alaridos de los hombres y de los clarines vocingleros, y sobrecoge la grandiosidad de los pelotones de nubes grises que chocan a ras de la tierra. Tras ellos viene la lluvia roja, la lluvia de sangre, la lluvia roja. A la ígnea, la guerra cubrió la comarca. Sí se dan cuenta del tono tan diferente de los últimos poemas, pero sí se dan cuenta también que ya aquí aparecen los elementos simbólicos de lo que va a ser la poesía arturiana hasta cuando él muere en 1974. Hay una mención muy clara de las nubes, del viento, de las hojas, del sol. Son los elementos arturianos que van a estar recogidos en Morada al Sur. Entonces fíjense que desde acá ya esos elementos están en la cabeza de Aurelio Arturo. Algo le están diciendo. Las hojas, el viento, la hierba, los pianos. Y lo más hermoso de este poema es los caballos, ¿no? Cómo los caballos están aquí en la guerra. En tanto que en Morada al Sur los caballos están de otra forma, ¿no? En las noches mestizas que subían de la hierba, jóvenes caballos estremecían la tierra con sus cascos de bronce. ¿Sí se dan cuenta? Entonces acá los caballos de esta primera época de Aurelio Arturo son los caballos de la fuerza, de la guerra. Bueno, había pasado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estaba el país en guerra. En cambio, lo de Morada al Sur, esos caballos son los caballos que él recuerda de su tierra, ¿no? Hay un verso que dice que el criado le dice a Aurelio Arturo, es el potro más bello en tierras de tu padre. Pues es en la unión, ¿no? Los caballos que trotan. Esa imagen le encanta a Julio César Goyes y él la retoma en sus documentales, caso de Aurelio Arturo, tan hermosos, ¿no? Bueno, ese es uno de los poemas. Entonces, como les digo, corresponde a su época, ¿no? Corresponde a un liberalismo que quiere abrirse a un país que era totalmente conservador. Bogotá en 1920 no había dejado de ser la aldea católica, la aldea de misa, ¿no? De 5 de la mañana y 5 de la tarde, de Rosario y de Ángelus. Y así eran todas las demás ciudades del país. Entonces, claro, ya el país, el mundo en 1920 estaba experimentando cosas maravillosas, ¿no? El Art Deco, el mundo, el surrealismo ya estaba surgiendo, el psicoanálisis. Y Colombia, claro, no podía quedarse alejado de eso. Y Aurelio Arturo va recogiendo esto en estos primeros poemas. Es lo que a mí me gusta porque son sus poemas de su juventud. Y cuando uno es joven, pues es irreverente, uno quiere romper con todo, ¿no? Entonces es lo que me parece lo más bonito. Bueno, me da pena a veces extenderme tanto, pero no podría hablar de Aurelio Arturo social sin leerles El grito de las antorchas. Me permiten mojar la palabra como acostumbro, porque me emociono. Bueno, olvidé contarles antes de leerle El grito de las antorchas. En la Rapsodia de Saulo empieza diciendo: trabajar era bueno en el sur, cortar los árboles, ¿no? Pues sucede que Aurelio Arturo se movía en el mundo intelectual de acá de Bogotá. Entonces Camacho Roldán y todos esos políticos y escritores lo rodeaban a Aurelio Arturo cuando él iba a tomar su cafecito, sus cervezas, ¿no? Y Vicente Pérez Silva cuenta pues que en alguna ocasión llegó uno de estos grandes escritores, creo que era un paisa, no recuerden, no sé quién sería, se me va el nombre en este momento, y lo vio a Aurelio Arturo, ¿no? Y
Entonces este señor le dice a Aurelio Arturo, tú dices que trabajar era bueno en el sur, trabajar no es bueno en ningún lado, pastuso. ¿Se dan cuenta, no? Cómo la poesía da también hasta para estas cosas. Bueno, entonces les voy a leer el que yo considero es el poema social más rebelde de Aurelio Arturo, el que más corresponde a este primer periodo, ¿no? Tan poco leído, pero que a mí me encanta, me seduce mucho, ¿no? Son poemas que ya van a cumplir 100 años, entonces cómo nos siguen diciendo cosas y verdades que a veces no queremos escuchar. El grito de las antorchas. He aquí que comienza el resonar de los martillos. Golpear, golpear de los martillos, que construirán las ciudades futuras. Ya se escucha un galope en todos los cantos. Hombres nuevos surgidos del yunque, formados por el escoplo, arrullados por el monorritmo de los martillos. Yo iré un ágil día de verano entre vuestra turba regida por un sistema planetario de ideas. Yo galoparé hacia la ciudad futura que hemos visto destacarse en la puesta del sol. Hombres nuevos que podíais muy bien ir desnudos, porque sois hermosos, y de fuertes y de libres cabelleras. Yo he soñado en fundar una gran ciudad sin cópulas. Oh babélicos, que solo sabréis hablar, un solo lenguaje fraternal y semejante a la hierba por su sencillez. Nosotros levantaremos una ciudad más bella que una mujer. Traed la hoz, traed el canto también y los martillos. Traed la azada y el compás, la escuadra, traed el tránsito, traed el hierro en sus 10.000 transformaciones. Que nadie ha de confundirnos, oh babélicos. Y si por un momento se confunden nuestras lenguas a causa del entusiasmo, a causa del canto de las ramas del trabajo, tenemos una sola palabra para hablar a todas las razas de la tierra. Más fuerte que la luz es la palabra. Lenin. Yo sé que más de uno se va a ir para atrás con ese final, ¿no? Lenin. Así termina. Claro, hay que entender, ¿no? El poeta joven, el poeta hijo de sus tiempos, ¿no? 1917, la revolución bolchevique, que había destronado a la casa imperial de los Romanov, que era la casa imperial más fuerte, ¿no? La más consolidada y la más rica de Europa. Frontera con el Asia, ¿no? Y los bolcheviques habían hecho esa revolución y desde luego esas ideas llegaron acá, ¿no? Y sonaban en todo el mundo como los martillos, ¿no? Bien bonito este poema porque la hoz, el martillo, que son el símbolo de los soviéticos, está ahí presente. Pero también están los caballos y el viento, ¿sí ven? Que ahí están esos elementos arturianos y eso es lo que me encanta a mí de esta primera parte, ¿no? De todas maneras, como lo digo yo en el texto que espero publicarlo, Aurelio Arturo, si bien este tema social pues no va a ser el que destaque en su obra, sí va a estar presente en algunos de sus textos, ¿no? Por ejemplo, en Esta es la tierra, que es un poema de los más bellos que a los nariñenses nos encanta tanto, ¿no? En Esta es la tierra es un poema donde Aurelio Arturo ya está metiendo, está metiendo la simbología que es en él tan clásica, ¿no? La hierba, el viento, el sol. Aurelio Arturo, yo insisto en que debió conocer a Walt Whitman. No encuentro ningún texto donde él diga, ¿no?, que había leído a Walt Whitman, pero estos elementos son muy democráticos, ¿no les parece? El viento, las nubes que pasan fronteras, ¿no?, como esas nubes verdes de Ipiales, que son de Ipiales y de Tulcán. Entonces, esa simbología, los caballos que trotan libres, ¿no? Esa simbología del viento, las aves que están siempre presentes en Aurelio Arturo aparecen aquí. Y en Esta es la tierra, que es un poema posterior, siguen perviviendo estos elementos. Igual en Mi amigo el sol, ¿no? Mi amigo el sol bajó a la aldea. Es otro poema que conserva un poco los elementos. Claro, no hay que olvidar también, yo no sé si lo dije, pero pues Aurelio Arturo también corresponde digamos, a una sociedad de pequeños burgueses, ¿no? Claro, entonces el pequeño burgués quiere ser burgués completamente, pero también a veces lo popular lo arrastra. Entonces él era un pequeño burgués, su familia tenía propiedades, ¿no? La finca El Aguacate, entre otras haciendas en
en la Unión, la posibilidad de estudiar en el Javeriano y en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, pues dan a entender que tenían sus medios y sus modos, que hubiese tenido un piano en su casa, ¿no? Entonces, claro, Aurelio Arturo también su mirada es, a veces yo siento así, como la mirada del que está por arriba, no digo del otro, sino es una mirada omnisciente sobre la naturaleza misma, ¿no? Aunque Aurelio Arturo es el poeta de la naturaleza, y eso no hay que negarlo. Como dice Vicente Pérez Silva, pues el poeta del medioambientalista, ¿no? Un profeta de la época del medioambientalismo. Les voy a leer Esta es la Tierra para que vean un poquito, a ver si comparten conmigo esto que yo acabo de decirles. Dice así: Esta es la Tierra. Esta es la tierra en que hemos sido felices. Esta es la tierra en que hemos sufrido. Aquí muchas veces lloramos sin lágrimas hondamente y soñamos dulces sueños. Aquí laboriosos y radiantes mañanas hemos pasado, con un cantar en los labios, con una alzada en las manos y un buen afán en el corazón iluminado. Aquí con alegres camaradas reímos y fuimos locos por los caminos. Y hablamos con cordiales palabras y tomamos tal vez en exceso copas de alegres vinos. Aquí, con gráciles mozas de voces sensuales, supimos ser jóvenes. Los días eran reinos y decir un canto, una fácil palabra de emoción. Aquí gritamos mucho y en fulgurantes caballos atravesamos los plantíos y las noches en una rápida aventura interrumpida por ventanas florecidas en granjas distantes, o con ríos que salen al paso, o mastines insomnes. Aquí las noches fueron santas, aquí las noches fueron rojas, aquí fueron las noches palacios estremecidos por la música fibrosas de las guitarras. Aquí los días fueron talleres, hachas y bosques. Aquí huyeron los días como potros, y se agotaron las noches como copas llenas de néctares y de estrellas. Esta es la tierra en que mi pueblo gozó, luchó, sufrió y fue obstinado. Aquí fue bárbara mi raza, defendiendo su ensueño y su derecho. Aquí mi raza fue magnánima y fue sobria, sufrida y bondadosa. Esta es la tierra en que mi padre soñó. Aquí Jacobo, Estéfano y Raúl, suaves hermanos míos, conmigo soñaron y amaron una sola ilusión. Aquí aromó mi adolescencia y mi corazón para siempre una alta mujer, como una palma más en mi país de palmas, de abres resplandecientes y de aire vibrador. Aquí he luchado, aquí he sido iluso y he sembrado mi canto en los vientos. Aquí aprendí a amar los sueños, los dulces sueños, sobre todas las cosas de la tierra. Esta es la tierra oscura que ama mi corazón. Esta es la tierra en que quiero morir, bajo la espada del sol que todo lo bendice. Qué hermoso, ¿no? Ese poema es, carambas, ese poema es un poema de añoranza, de saudade. Es un poema, es el Aurelio Arturo evocando su tierra, ¿no? Pero evocando sus amigos, evocando lo que lo hacía tener fibra, ¿no? Y además él, como les digo, pues una persona que tocaba sacarle las palabras a tirabuzón, ¿no? Era tan parco, tan de su hogar, si se quiere, pues no le gustaban las rimbombancias, ¿no? Obvio, como todas las personas, pues tomaba sus tragos y salía y farreaba de vez en cuando, pero lo característico en Arturo era todo lo contrario, ser tan parco, tan sencillo, ¿no? Ustedes ven las fotos de él, pues con su sombrerito, sus gafas, su corbatín, ¿no? No era más. Entonces, interesante conocer un poeta que, como digo, rompe con todos los esquemas, ¿no? Que va rompiendo a lo que nos tenían acostumbrados en Colombia los grandes poetas de rimbombantes, ¿no? No hay que decir nombres, pero solo decirles que a José Asunción Silva sus amigos le decían José Presunción. Entonces, eso es una herencia, ¿no? Que se ha ido rompiendo, menos mal. Bueno, y ya para terminar, pues no quiero irme sin hablar un poquito sobre la simbología y las impresiones arturianas, ¿no? Agradezco a todas las personas que me estén escuchando.
no sé cuántos habrán, no sé. De todas maneras, pues a todos los que estén les agradezco su atención. Estos videos después yo los subo a YouTube en mi canal, J. Mauricio Chávez Bustos, o yo los subo al Facebook para que por favor los compartan, ¿no? Lo bonito es que la gente los vea y a mí me escriben, ¿no? Me dicen, mira, te faltó esto, te equivocaste en esto, qué chévere esto que dijiste. Esa es la idea, una retroalimentación constante, ¿no? Bueno, Aurelio Arturo, un poeta de una trascendencia, como se han dado cuenta, fundamental, ¿no? Inclasificable, como digo yo, ¿no? De Aurelio Arturo, su obra pues está cargada de la simbología, como yo ya les dije, la simbología de la libertad expresada en el viento, en las hojas, en la música, en la tonada de los pianos, ¿no? De las guitarras. Él siempre hace evocación de esas mujeres mozas, ¿no? Y hay unos poemas también que son demasiado simbólicos. Por ejemplo, ahora más tarde les voy a leer Palabra. Es un poema muy simbólico, ¿no? Es el poeta también de la añoranza desde la ciudad, desde la otredad. Él está en Bogotá y esa es su ciudad. Yo me lo imagino a Aurelio Arturo pues en una oficina de la Séptima viendo cómo pasan los carros, cómo pasan los aviones, cómo la multitud, ¿no? Pero también evocando la unión, evocando Pasto, evocando su tierra, Nariño, ¿no? Tierra de verdes. Lastimosamente, no lastimosamente, sino que ha hecho carrera esa famosa expresión de que el verde es de todos los colores, ¿no? Sí, es un poema muy hermoso, una estrofa muy hermosa, pero Aurelio Arturo es mucho más que eso y Nariño es mucho más que decir que el verde es de todos los colores, ¿no? Bueno, yo quisiera leerles también de Julio César Goyes. Tiene este libro bellísimo, El rumor de la otra orilla, que hace sin duda alguna, pues Julio César Goyes es de los grandes estudiosos de la obra arturiana, junto con Charly Lara, Vicente Pérez Silva, Hernando Cabarcas Antequera, entre muchos otros, ¿no? Tan difícil de nombrar. En este texto, Julio César Goyes retoma esa simbología, ¿no? Hace un estudio muy profundo. Yo simplemente quiero leerles un pedacito. Dice así Julio César Goyes: cuando un poeta intenta la gran aventura de decir todo sin invocar nada más que fragmentos, imaginar lo inimaginable, crear con la palabra un trance, trayecto donde todo retorno es posible, estamos frente a una especie estética donde las partes no se presentan aisladas, ni mucho menos son la suma cronológica. Por el contrario, se interrelacionan, se infieren, se complementan, se tensan. Las fragmentaciones poéticas arturianas, poemas, son la unidad, morada al sur, como las hojas son al árbol, las palabras al poema y a la poesía. La convergencia es a la vez fragmentación, multiplicidad en la unidad, porque ya no es posible totalizar sino a partir de lo fragmentado mismo, nos dice Guillermo Sucre. El movimiento de ida y vuelta entre el centro y la periferia capta el todo en las partes, y la parte como un todo. Tal es la naturaleza de la poesía arturiana, palabra original que se vuelve acto profundamente humano cuando lo exterior significa internamente y cuando hasta lo más íntimo, precisa John Playfair, se convierte en forma. Entonces, claro, se dan cuenta, ¿no? Aquí todo está íntimamente ligado en la palabra arturiana. Desde esos primeros poemas que yo les leí de 1928, publicados en 1928, hasta los de 1974, hasta los últimos, ¿no? Ya les dije, Aurelio Arturo fue muy renuente a publicar. Entonces Morada del Sur son 14 poemas, no es más, y los que aparecen publicados en las revistas y en los folletos y en muchos otros textos. Pero como libro solo publicó ese, y 14 poemas le permitieron a Aurelio Arturo ser galardonado con el Premio Nacional de Poesía Guillermo Valencia en 1964, ¿no? Quiero mostrarles este libro, Aurelio Arturo, obra poética completa, que es una edición crítica que hace R.H. Moreno Durán, que es el compilador,
con colaboración entre otros de Fernández Charrelara, Hernando Cabarcas Antequera, Vicente Pérez Silva, ¿no? Muchos otros. Este es el texto más completo que existe de la obra de Aurelio Arturo. Está casi toda la obra, digo casi porque yo he encontrado otras cosas, pero está casi todo, los datos y pues yo quiero leerles las impresiones que han tenido algunos de los grandes pensadores colombianos para que entiendan la magnitud de Aurelio Arturo, ¿no? Por ejemplo, Rafael Gutiérrez Girardot, el gran pensador, ¿no? Profesor de la universidad en Alemania que reemplazó a Jorge Luis Borges. Miren lo que dice de Aurelio Arturo. La poesía de la naturaleza de Morada al Sur de Aurelio Arturo no es retórica ni pretexto simbólico de emociones. La denominación de la naturaleza y su mundo circundante bautiza y a la vez da la palabra al paisaje. El viento viene vestido de follajes y se detiene y duda ante las puertas grandes, abiertas a las alas, a los patios, los trojes, y se duerme en el viejo portal donde el silencio es un maduro gajo de fragantes nostalgias. Dice Rafael Gutiérrez Girardot, la estrofa canta un momento del recuerdo y de la vida en la casa grande del sur colombiano, de la patria chica del poeta, es decir, tiene valor autobiográfico. Con todo, sobra la comprobación de que es un autobiográfico porque el yo lírico se disuelve en la expresión del recuerdo y adquiere el carácter de testigo cordial de un fenómeno natural, al viento. Qué lindo esto que dice Gutiérrez Girardot. Porque claro, cuando Aurelio Arturo, el solo nombre, Morada al Sur, la morada es la casa, ¿no? Entonces él no jamás dejó de pensar en su tierra, de dejar en lo suyo, ¿no? Entonces la morada es eso. Y Danilo Cruz Vélez, también el otro gran pensador, ¿no? Profesores ambos, Gutiérrez Girardot y Danilo de la Nacional, y también grandes pensadores de la filosofía colombiana, ¿no? Mire lo que dice Danilo Cruz Vélez de Aurelio Arturo. La concepción de la poesía como esa morada en que se instala el hombre como poeta determina en gran medida el quehacer poético de Aurelio Arturo. En 1963 reunió su obra en un libro, el único suyo publicado, que lleva por título Morada al Sur, el mismo del poema en que comienza el volumen. Pero él no adoptó ese nombre caprichosamente, sino que la colección se lo exigía, pues constituía claramente un ciclo poético, en el cual, exceptando algunos poemas, todos los demás gravitaban en torno a un punto central. Este punto de gravitación poética era la morada al sur. ¿Qué es el sur allí? ¿Cómo se construye esa morada? ¿Cómo se distribuyen en ella los materiales con que se construye? El sur es el país de la infancia, la adolescencia y la primera juventud del poeta. En medio de una realidad prosaica, lejos de ese ámbito primero de su existencia, lo revive como un paraíso perdido, desde el fondo del cual una voz lo invita a recobrarlo. Torna a esta tierra donde es dulce la vida, ¿no? Qué lindo, ojalá puedan conseguir este texto que recoge la mayoría de ensayos, ¿no? de la obra de Aurelio Arturo. Y bueno, ya para ir dando término a esta conversación, la idea es pues hacer una horita, ¿no? Y leerles algunas cositas, pero sí quiero leerles este poema que para mí es de los más simbólicos, ¿no? Me permiten, lo había señalado y Este poema se llama Palabra. Ya han escuchado un poco del primero Aurelio Arturo, social. Hemos leído también algunos apartes de Morada al Sur. Este Palabra también aparece en Morada al Sur. Es de los últimos. Pero quiero que vean el tono, ¿no? De este poema tan simbólico. Palabra. Nos rodea la palabra. La oímos, la tocamos. Su aroma nos circunda. Palabra que decimos y modelamos con la mano, fina o tosca, y que forjamos con el fuego de la sangre y la suavidad de la piel de nuestras amadas. Palabra omnipresente, con nosotros desde el alba o aún antes, en el agua oscura del sueño o en la edad de la que apenas salvamos retazos de recuerdos, de espantos,
de terribles ternuras que va con nosotros, monólogo mudo, diálogo, la que ofrecemos a nuestros amigos, la que acuñamos, para el amor la queja, la lisonja, moneda de solo de plata o moneda falsa. En ella nos miramos para saber quiénes somos, nuestro oficio y raza. Refleja nuestro yo, nuestro activo, profundo espejo. Y cuando es alegría y angustia, y los vastos cielos y el verde follaje, y la tierra que canta, entonces ese vuelo de palabras es la poesía. Puede ser la poesía. Qué hermoso poema, ¿no? De cómo le da Aurelio Arturo esa fuerza a la palabra, todo lo que puede ser la palabra, pero al final es el remate, pues es clásico. Esa palabra es la poesía, pero se duda, puede ser la poesía, ¿no? Es hermoso este poema en la medida que nos permite entender un poco la grandeza de Aurelio Arturo. Estos 14 poemas de Morada del Sur, como les he dicho, son una selección que él mismo hace, ¿no? De años de trabajo, de recompilar solo 14, cuando todos queremos es publicar y publicar y publicar, ¿no? Y claro, entre más se publica, a veces la calidad no está directamente proporcional a lo que uno publica. Aurelio Arturo, esa parquedad es lo que me gusta, y para mí ha sido también, y para muchos ha sido un modelo no solamente intelectual, sino de esa parquedad en el publicar, ¿no? De ir a pasos cortos pero seguros de pronto, ¿no? Entonces, eso en cuanto a Aurelio Arturo. Quería mostrarles algunas curiosidades, pues tengo una colección de algunos textos de Aurelio Arturo. Quería mostrarles algunas curiosidades, ¿no? Aquí la traducción al francés, que la hace Carlos Muñoz Salazar, ¿no? En Pasto, la Alianza Francesa de Pasto, en cabeza de Carlos Muñoz, lo traduce al francés. Entonces aquí está traducido al francés. Obviamente también está traducido a muchos idiomas, al italiano, al francés, al inglés, desde luego, ¿no? Y una de las curiosidades que yo tengo, ya se dan cuenta de que me gusta tener curiosidades, es esta. 10 poemas colombianos. Cuando la Cancillería, el gobierno de Colombia pone la primera embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, como obsequio a los árabes en los Emiratos, el Ministerio de la Cancillería y el Ministerio de Cultura encargaron al poeta Juan Felipe Robledo y a Catalina González Restrepo seleccionar 10 poetas colombianos. Que un árabe coja y diga, esto es Colombia en poesía, ¿no? Entonces aquí dentro de estos 10, que es una edición bilingüe, está en español y en árabe, aparecen unos poemas de los cogis, de los indígenas cogis. Aparece la madre Francisca Josefa del Castillo, una mística, ¿no? Tunjana. Aparece el poeta bogotano Rafael Pombo, que es mucho más que las fábulas y que los poemitas de niños a los que estamos acostumbrados. Está José Asunción Silva, sin duda alguna, pues uno de los padres de la poesía moderna no solamente en Colombia, sino en habla hispana, ¿no? El Nocturno y su poesía rompe también los esquemas. Está Porfirio Barba Jacob, el gran poeta, ¿no? Está León de Greiff, que también rompe todos los esquemas. Está Fernando Charrilar, gran poeta, ese sí muy poco conocido realmente, y de una grandeza maravillosa, amiga personal de Aurelio Arturo. Está la poeta Mérida del Mar, que elogió tanto a Aurelio Arturo y a Guillermo Payán Archer, ¿no? Y a muchos poetas del Pacífico también. Alcías Martán Góngora le hizo un texto muy bello, Mérida del Mar. Está Giovanni Queseb, el poeta costeño pero radicado en Popayán hace tantos años, a quien le mando un gran abrazo. Con Giovanni pues hemos tenido la oportunidad de tertuliar, ¿no? Y de tomar algunas copas. Y desde luego está también Morada al Sur. Entonces miren, aquí está Morada al Sur, para que por favor me lo lean, les dejo de tarea. Pero en esta, ¿no? Bueno, aquí está. Aquí está en español. Bueno, entonces eso es Aurelio Arturo, les repito, un poeta maravilloso, mucho más que el ver desde todos los colores, que se volvió un cliché para los pastuzos. Poeta de la Unión, poeta nariñense, pero poeta universal sin duda alguna, ¿no? Decir que fue poco publicado, poco conocido, pues depende en qué círculos, ¿no?
Sí, ciertamente, pues no era el poeta, por ejemplo, en el colegio mío, que era el Champañá de Ipiales, pues no se leía casi. Pero sí, un poeta que se leyó en la juventud, ¿no? De las grandes ciudades, quizá. También el problema con Aurelio Arturo fue que, como era un poeta tan diferente, su forma de ser y su poesía tan diferente, la verdad es que la intelectualidad también lo cooptó para ellos, ¿no? Entonces hablar de Aurelio Arturo era como cachetudo, pues no decir, es que yo leo a Aurelio Arturo. Entonces, claro, cuando las altas esferas intelectuales, que son tan peligrosas como todo lo que es extremista, cuando cooptan a estos escritores, como las tertulias que existen acá en Bogotá y se reúnen 5 poeticas y leen lo suyo y solo lo suyo es válido, ¿no? O lo que hacen en algunos colegios que se tintan de modernos en Colombia, en donde se reúnen y son poetas de bohína y muestran en su Facebook las fotos en París, ¿no? Claro, entonces esos extremismos también cooptan a estos poetas y los hacen que no se vuelvan populares, ¿no? Entonces Aurelio Arturo, claro que publicó y editó y estuvo ahí. Otra cosa puede ser, y puede ser quizá lo que dice William Ospina, que lo cooptaron y fue un poeta poco leído, ¿no? Dando gracias a los medios de comunicación, a la intención que ha tenido muchos escritores, como Fernando Charilara, como Vicente Pérez Silva, y con sus los que hemos emulado, ¿no? Como Hernando Cabarcas Antequera, Julio César Goyes, entre muchos otros, pues es un poeta que ha salido del cascarón y se ha dado a conocer, ¿no? Yo tengo mis ensayos, Aurelio Arturo en La Voz de las Cosas, Aurelio Arturo editado, que es la que compartí ya alguna vez en Pasto, y esa conferencia va acompañada, esa charla va acompañada de mis textos. He querido llevarla a la Unión, la tierra de Aurelio Arturo, porque cada año hacen un encuentro literario, pero no ha sido posible poder visitar la Unión con esa obra, aunque sí estuve cuando fue el centenario compartiendo un poco, ¿no? Y mi otro texto es Aurelio Arturo Social, yo los estoy reuniendo en uno solo para sacar ojalá un libro, aunque ya les he dicho lo difícil que es publicar acá en Colombia. No sé si de las personas que estén conectadas tengan alguna pregunta, alguna duda. Me han hecho esta sugerencia de que al final les dé un poquito la palabra. No sé si quieren, aquí yo lo estoy viendo, ¿no? Las personas que están en vivo, si alguien tiene alguna preguntica, no sé. O sería interesante también poder, ¿no? Después hacer esto, pero más dialogado. A veces es un poquito aburridor pues sentarse solo a escuchar a una persona, pero pues yo también lo hago con toda la buena intención, ¿no? Con la intención de que pasemos este tiempo del COVID, que como les digo, para muchos ha sido muy provechoso, para terminar proyectos, para escribir, ¿no? Para recuperar lo que habíamos perdido, que es el hogar, estar en su casa, ¿no? Enamorada al sur, como dice Aurelio Arturo. Bueno, entonces veo que no hay preguntas. Le reitero, esta charla yo la subo a mi canal de YouTube y después la comparto en los medios para que la compartan, y me agradecería también mucho que dejen sus comentarios. También invitarlos a leer mis últimas columnas. El día jueves en El Espectador publiqué algo hablando sobre la solidaridad. El texto se llama Solidaridad solo en tiempo de crisis, y un poquito las experiencias solidarias del Pacífico colombiano. Entonces ojalá la lean, está en Pacífico Cultura y Más, en los blogs del Espectador. También publiqué en el periódico Voces de Nariño, que es un periódico, era físico, ahora es virtual, muy bonito, que ahí publiqué un artículo recordando que el 14 de abril de 1920 hubo una nevada en Ipiales, y la revista Cromos y el poeta Florentino Bustos la recogieron, la publicaron en Bogotá y en Barcelona. Entonces también publiqué un poquito el recuerdo de cómo fue el recuerdo gráfico y textual de esa nevada que hubo en Ipiales en 1924. Los invito a leer, y también mis columnas permanentes en Página 10, a quien agradezco este espacio que me brindan. Como veo que no hay preguntas, entonces les mando un saludo a todas las personas que me están escuchando, a todos los amigos, mil gracias, y que tengan una feliz tarde. Y
antes de irme también me han hecho la sugerencia de que en la próxima conversación hable un poquito más sobre la narrativa en el departamento de Nariño, porque las 3 charlas que llevo, la primera sobre la poesía en la sierra y en la costa nariñense, me centro en eso, en la poesía. Entonces me han dicho habla un poquito más de la novela, del cuento, ya la tengo preparada, entonces espero a ver si en 8 días nos reunimos y hablamos un poquito más sobre la novela y el cuento en el departamento de Nariño. Mil gracias nuevamente y que tengan una feliz noche. Me dicen que no hay preguntas, pero muchas ganas de seguir leyendo a Aurelio Arturo, maravilloso. Esa es la idea, que lo leamos, que lo compartamos y que sigamos soñando también ese sur que siempre está rondando en nuestra mente y en nuestras ilusiones. Mil gracias y una feliz tarde.